Bienvenido, Alberto, buen día. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Una alegría como siempre. Bueno, igualmente para mí. Luego de charlar con la primera dama sobre un tema bien interesante, Ajá. sí, sí, creo que trabajar, ¿verdad?, con los emprendedores, y fomentar el emprendedurismo, y relacionarlos con el mundo me parece cosa buena, ¿no, Alberto? En 2 minutos. Sí, sí, sí. Los cónyuges de los presidentes, en este caso, como no hemos tenido presidentes, presidentas mujeres, han sido primeras damas, por llamarlo de Siempre, algún claro. modo. Aunque hay países que la institución de la primera dama, Panamá, por ejemplo, Sí, sí, tiene un estatus jurídico, ¿no? claro. No es como en Uruguay, que es un rol que asume desde el punto de vista social, respaldada, obviamente, siempre tiene alguna parte de la estructura de gobierno que la apoya. Ha sido tradicional en el Uruguay. Sí, sí. Todas las esposas de los presidentes, de un modo u otro, han tenido alguna actividad social, la gran mayoría de ellas, A ver, ¿no? yo te digo, a ver, tuve el placer de entrevistar a una excelentísima dama, como lo fue Mauricio Delgado, Ajá. cuando estuvo aquí en Rivera por el tema del plan de salud bucal. Sí, sí, claro, digo, Un placer, además, con la timidez que tenía esa mujer, y habíamos estado charlando 10 minutos, le digo, pero María, de la misma forma que charlamos aquí, nos sentamos y hablamos al aire. no, es una persona increíble, increíble, Fantástica, claro. fantástica. La verdad, o sea, Increíble. un recuerdo Sí, imborrable para mí. Ahora tuve la oportunidad de hablar con la primera dama actual, y en aquel momento ver cómo desde su visión, como lo dijo recién Lorena, hablando de los emprendedores y bueno, y ajustándose a los nuevos tiempos, en aquel momento ella primero hablaba de la admiración de su marido por lo que se había conseguido y del compromiso que ella tenía para una tarea social muy importante que se sigue manteniendo. sí, sí, además es muy interesante la figura del cónyuge de un presidente, ¿no? En Uruguay es increíble además, porque hay una especie de apropiación social de las esposas de los presidentes Sí, que es hemos cierto. tenido, ¿no? Si ustedes tienen presente, normalmente a todas las recordamos por su nombre de pila, como si Mm, fuera casi una relación intimista, ¿no? Es claro. decir, pero desde muchos años para atrás, revisen nombres y acuérdense de nombres de presidentes anteriores y siempre van a acordarse que, siempre van a notar que hay ese tema. Ahora, tienen una enorme importancia, porque viven con el presidente, duermen con los presidentes, hablan con los presidentes todos los días, digo, ¿verdad? Entonces, siempre hay una influencia, siempre hay un acercamiento de información. Bueno, yo creo que uno de los casos paradigmáticos fue la esposa del doctor Lacalle, padre, ¿no? Es Sí. decir, eh, Julita, como le dijimos todos siempre, como a María Auxiliadora, o como la esposa de Sanguinetti, Sí, digo, Marta. a Marta, digo, todo el mundo la conocía por su nombre, digo, ¿no? Eh, lo que, la que realmente tuvo una carrera política profunda fue justamente la esposa de Lacalle, digo, ¿verdad? Que todos conocíamos por Julita, y bueno, y derivó de senadora de la República, nada menos, digo, ¿no? Sí. Es decir, y con una enorme influencia en la carrera de lo que es el actual presidente de la República. Es decir, primero porque se trata siempre de mujeres que tienen una cercanía con la realidad que va creciendo a medida de que va pasando el tiempo. Y cualquiera sea el proyecto, algunos son más grandes, otros son más chicos, pero cualquiera sean los proyectos, tienen una enorme capacidad de demanda de atención del sistema de gobierno, porque además nadie quiere estar mal con la esposa del presidente, obviamente. Claro. Por lo tanto, es muy importante que recorra, que vaya, que vea la realidad, que toque la realidad con las manos, y no importa la magnitud del proceso que tengan entre manos. Es decir, yo nunca califico la importancia de lo que hacen como tal, aunque algunas se van a destacar más que otras por la magnitud de los emprendimientos y los resultados, porque también están las capacidades de cada uno. Pero es muy importante que en el Uruguay, que son presidentes hombres hasta ahora, bueno, el cónyuge, la esposa, se dedique a estar cerca. Como digo, en Uruguay no existe la primera dama como figura jurídica, pero hay países, y tengo muy presente el de Panamá, porque he estado mucho allí y he estado trabajando incluso en su momento con lo que es la oficina de la primera dama, y tienen un puesto de gobierno,
ya institucionalizado, ¿no? Es decir, con un rango jurídico establecido. Así que me alegro mucho que hayas tenido ese diálogo y por supuesto que siempre es constructivo que los que tienen capacidad de hacer o de influir en el hacer o las dos cosas estén cerca de los temas de la realidad. Sí. Porque es lo que le hace falta siempre a quienes tienen que tomar decisiones, no quedar enquistados en círculos, que, bueno, el cónyuge forma parte del círculo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Porque saben que hay un día después que es para el que tienen que estar preparados desde el primer día que asumen, ¿verdad? Es decir, en un país que no hay reelección, todos los que cumplen funciones de esa jerarquía saben que tienen una cuenta regresiva que tendrán que luego pasar a vivir en distintos tipos de estatus según las personas, ¿no? Sí, ella lo dijo en el curso de la nota, dice, yo siempre fui emprendedora y siempre me alcanzó para vivir con lo que yo estaba, con lo que yo hacía, dijo, y pienso seguir así, decía ella. Entonces que me pareció bien interesante. Alberto, ¿querés hablar del tema referéndum? Sí, del tema del referéndum, y no pude escucharte en la nota con la esposa del presidente, pero hace un ratito pasé por internet y escuché una nota que hiciste con el director de salud de Durazno, me pareció, ¿no? No. Ah, no, escuché, entonces creí que era contigo, pero lo escuché, y hay un tema que me tiene preocupado realmente, y quería hacer una pequeña mención antes de hablar de eso. Hay dos temas que están claros, pero esto quería mencionarlo. No sé por qué me pareció que era contigo que lo habíamos hablado, pero no era de hoy esto, ¿eh? Pero lo que quiero significar es esto. Todo indica que vinieron muchachos del viaje que hicieron al exterior, Sí. a Disneylandia, por ejemplo, y han vuelto con sintomatología que están siendo analizadas de qué tipo de característica tienen, ¿no? Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Escuché en esa nota y lo leí después en otros medios, porque me sorprendió mucho y no gratamente, sinceramente, que lo que hicieron con estos muchachos que tienen sintomatología y se están despistando todos los casos, por ahora venimos muy bien. El Instituto Pasteur no ha encontrado todavía ningún caso Delta, por suerte, pero estos muchachos volvieron a lo que llaman la burbuja de su casa. Es decir, ante la magnitud que tiene esta cepa del Delta, yo creo que de ninguna manera podrían estar en su casa, sino que tendrían que estar estos pocos días que van a faltar hasta que esté el resultado del examen, en un lugar aislado totalmente, provisto en un hospital. Sí, el grupo viajero, ¿verdad? Que se aísla el grupo viajero. Claro, digo, lo que no puede pasar es que la gente que viajó y vuelve con síntomas se refugie, y escuché decir al director departamental de salud de Durazno, que bueno, pero vinieron y se quedaron adentro de su casa, están guardados ahí, bueno, pero está su familia ahí adentro. Digo, me parece que lo que hacen los países centrales es a la gente con estos síntomas la aíslan. 3 quedaron en Estados Unidos de esos muchachos que venían, porque le hicieron la prueba y dio positivo, y les aseguro que no los pusieron en un grupo social para ver cómo se recuperaban. Digo, entonces, es tan delicado el tema de la cepa Delta que me parece que no hay margen para aplicar medidas paliativas menores. No cuesta nada tener una semana los muchachos en algún lado que con internet la van a pasar fenómeno, pero que estén aislados, que si no nos enteremos que tienen un positivo y han estado viviendo con su familia, por chica grande que sea, todos estos días, por más medidas de prudencia que se tomen, pero no va a ser la medida de prudencia que se toma con esos equipos completos y que van mucho más allá del tapabocas. Quería dejarlo dicho porque me parece que estamos a tiempo de tomar alguna medida sobre estos temas, y con una cepa que en Holanda solo creció el 800%, hay países que están dando marcha atrás rápidamente, el propio Israel, que, como dijimos alguna vez, respetamos enormemente la ciencia israelí, porque sin duda es de primer nivel del mundo, me sorprendió enormemente que dieran por terminado el asunto y comenzó el recreo y volvieron todos a la realidad, digo, a la normalidad, con vida como si nunca hubiera pasado nada. Me pareció rarísimo y bueno, y hoy están dando marcha atrás rápidamente, porque con esta cepa no se juega, porque tiene un índice de contagio y de rapidez de extensión
gigantesca, y ya digo, Holanda solo creció un 800%. Hay una publicación de ayer, yo la puse en Facebook también, de la Organización Mundial de la Salud, y de una universidad, y hay algunas organizaciones más, que hacen una medición de los distintos países hoy, con fecha de ayer, antes de ayer, y ayer lo publican, está el Financial Times publicándolo. Bueno, la curva se fue al diablo otra vez, después de haber bajado enormemente, y por eso nos pareció muy importante, bueno, hasta el propio presidente de la calle lo ha dicho, lo estamos diciendo todos, de que, bueno, nadie dé porque esto está solucionado, y por supuesto que me preocupa enormemente que estemos esperando algo tan terrible como esa cepa terrible, tan tremendamente intenso como esa cepa sin el GACH. Me parece que fue un mal momento perderlo en el camino, y bueno, habrá que, no lo podemos arreglar con un teléfono, eso necesitamos un equipo, habrá que contratarlos profesionalmente para reforzar los equipos técnicos, pero esto no lo podemos manejar a la intemperie científica completa como tuvimos en la primera fase, porque esto sí viene, que ojalá no venga nunca, pero parece muy difícil que no venga, ha devorado a todas las COVID de todas partes del mundo donde está. Sí. Europa es el ejemplo. Y bueno, en definitiva creo que sería bueno volver a contar con el GACH o una cosa parecida, que como dije desde el primer momento no debiera ser honoraria, ¿no? Sino que un grupo instalado como tal. Bueno, eso para dejar dicho un titular. Por supuesto que hay algunos temas muy fuertes en este momento. Uno interno, de nuestra propia comarca, que sin duda es el resultado del referéndum, que veremos qué dice la Corte, pero todo indica que los números se están dando como suficientes, sí, que en realidad nos va a colocar en una especie de elección de medio término, digo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo, sí. Cambia totalmente el panorama político del país, primero porque hay un resurgir de una orientación de la mitad del país que había perdido una elección y que aparece muy estructurada, con un sistema que quiero dejar dicho, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Uruguay debiera salir con una reforma constitucional del mecanismo de que las firmas se tienen que juntar con nombre y apellido. A mí me parece que, no hablo en este caso ni de este gobierno en particular, veámoslo como cosa abstracta, que haya una ley del gobierno que quiera ser impugnada por la ciudadanía y que la gente que es funcionaria pública, que depende de determinadas cosas, determinadas actividades, que tiene de pronto empleadores que no están de acuerdo con el referéndum, supongamos, están poniendo ejemplos teóricos, tenga que poner su nombre, su apellido, que va a una corte electoral integrada por todos los partidos políticos. Incluso a veces la gente se olvida que, o sea, el grueso de los funcionarios de la corte electoral, los empleados públicos de la corte electoral, tienen que acreditar pertenencia a un partido político para poder estar, porque está codificado políticamente a la vista, porque la idea en la corte electoral es la transparencia. Hay que acordarse que se requiere una mayoría tan especial, que hubo un periodo que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas estuvieron 15 años la misma gente, pese que los gobiernos iban cambiando, porque no se juntaban los votos para llegar a los 2/3. Bueno, en este caso me parece que va a haber que pensar un mecanismo donde el referéndum sea una firma, no sea el procedimiento de una firma como es en otros países, donde se guarda la reserva de quién vota y qué vota, ¿verdad? Ahora sí vendrá una votación secreta, es un voto secreto y obligatorio que, si están las firmas, tendrá que hacerse en los plazos que puedan dar allá por el tercer y cuarto, quinto mes del año que viene. Pero es lo que hablamos hace un rato. Comienza una campaña electoral intensa, sí, muy politizada sobre este tema, que además va a ser en una época histórica donde, por supuesto, la ley es lo que va a estar en juego, pero no deja, y sí, de haber una especie de enjuiciamiento o calificación positiva o negativa del propio gobierno, digo, ¿verdad? Estas cosas son, por eso, sin duda, van a haber enormes esfuerzos dedicados a esto por el sistema político, y ya se está anunciando por operadores de primera línea de gobierno que ya saldrán a recorrer el país,
Y bueno, por supuesto que quienes llegaron al referéndum lo van a hacer con más intensidad porque ya tienen una organización montada, ¿no? Pero todo esto es muy dinamizador y cambia totalmente el escenario político para los próximos meses y sobre todo para el año que viene, en donde ya de ahí se seguirá en campaña electoral hasta las elecciones propiamente dichas, porque luego vienen las elecciones internas. Estamos en un país con un gobierno de coalición. En la coalición no hay las mismas vocaciones de defensa a ultranza de la ley, no es lo mismo la posición de Manini que la de Sanguinetti, ni la de Sanguinetti con otros sectores del Partido Colorado. Manini ha tenido una posición mucho más serena, por decirlo así, menos militante con todo este asunto. Y bueno, y luego empezarán las encuestas y los partidos que integran la coalición tienen que prepararse para su propia contienda de sus internas y también de las elecciones nacionales siguientes. Por lo tanto, las coaliciones electorales que proceden y se transforman en gobierno, pues coaliciones de gobierno, están siempre condenadas a eso, que llega un momento en que cada uno tiene que marcar su propio perfilismo, porque si no se transforman en una cosa sola o pasarán a ser un lema único como el Frente Amplio, pero igual tienen que marcar sus esquemas, y bueno, y habrá que ver si puede llegar a un paso de ese tipo, que sería bastante difícil de creerlo, pero bueno, las cosas son coaliciones circunstanciales y otra cosa es la conjugación de un lema único, ¿no? Pero en fin, en lo que estamos hablando, permanente me refiero, lo que quiero decir con esto es que entramos en una etapa muy importante. Lo que se logró es muy, pero muy grueso, porque sinceramente yo era uno de los que no creía que este camino iba a ser el que fructificara, cuando allí la Federación ANCAP, me parece que fue la primera que habló de esto, y realmente me pareció una jugada de altísimo riesgo, en medio de la pandemia, con todas las circunstancias que estaban de por medio, en una ley que la gente no conocía, porque es muy difícil de conocerla. Hablamos tú y yo, y me acuerdo con Marcelo, yo creo que no había nadie que hubiera tenido que dar un examen de los políticos que votaron la ley que pudiera salvarlo, si le hacían preguntas más o menos serias sobre el contenido de la ley, ¿no? Claro. Entonces, obviamente que aquí han empezado otros factores también, y bueno, el Uruguay va a tener un perfil político totalmente distinto en los meses que vienen, y nos va a cambiar la agenda política, nos Bien. va a cambiar... Ahora, la pregunta es, ya para ir redondeando, Alberto, ¿por qué este silencio del gobierno, esta actitud pasiva del gobierno para defender lo que es un proyecto de ley madre? Porque realmente nadie salió a defender, a justificar, a explicar, ¿verdad?, a que la gente razonara. Yo decía, ¿esto qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ganó la militancia organizada? ¿Hubo conciencia ciudadana? Porque si hubo conciencia, uno piensa que la gente estaba enterada de lo que se estaba votando, y en la realidad creo que primó aquello del voto contra la gestión que por otra cosa. Sí, en realidad en esta etapa hay una especie, hasta en la ciencia política está tratado de esto, porque es casi universal. Normalmente, cuando el gobierno tiene una ley, como fue acá, el caso uruguayo, un referendo contra una ley insignia uruguaya, del gobierno uruguayo, que fue una tonelada, más de 500 artículos al principio, presentada antes de la ley de presupuesto y sacado con una mayoría que se consolidó mientras se repartían los cargos en los entes. Digo, fue políticamente inteligente hacerlo de ese modo, porque el presidente, que tiene un 29% de los votos, no podía saber después si tenía los votos para hacerlo. Aquí hubieron leyes claves, la LUC, la ley de presupuesto, la ley de medios y la de la reforma de la seguridad social. Sin duda van a ser las 4 leyes eje que requieren de una coalición consolidada. Pero hay una estrategia, les decía yo, que es que normalmente, mientras están los procesos de recolección de firmas, lo que se hace es prescindir del debate para no dar escenario, ¿no? Es decir, se trata de ver si quedan por el camino, y esta era una ley que tenía muchas posibilidades de quedar por el camino, incluso por la propia pandemia. Yo creo que hay un error político grave, el más grave de todos, a mi juicio, en mi modesta opinión, fue la negativa de la cadena de radio y televisión.
porque yo no creo que una cadena, por importante que sea, cambie demasiados votos sobre la hora, pero sí el impacto de ser negada en un momento donde la gente no podía reunirse, donde la gente no podía realizar actos, y había todo un proceso casi artesanal de comunicación, donde los medios no fueron demasiado abiertos, los medios preeminentes para tratar estos temas, porque tampoco había interlocutores, porque el gobierno no tenía gente para discutir este punto, como parte de una estrategia. Para ser claro en tu pregunta, que es muy inteligente, como siempre, es que forma parte habitualmente de una estrategia de que quien dictó la ley, quien logró obtener la ley, quien puso todo políticamente para esa ley, cuando otro se pone a juntar firmas para derogarla, bueno, para promover un referéndum después, se queda quieto hasta ahora, hasta que ve el resultado. Ahora que ve el resultado, tendrá que salir con todo lo que tiene para tratar de defenderla, porque es mucho más grave el resultado político de que se derogue la ley en el referéndum del año que viene, que no se logren los votos para derogarla. Por supuesto que el que no gana pierde, pero hay distintos grados de pérdida, y para el gobierno sería un golpe realmente muy, pero muy duro en una mitad de periodo. Sobre todo que vamos a tener un año complejo, con rebaja de salarios y situaciones muy difíciles que enfrentar como consecuencia de la pandemia. Esperemos que pare acá y no nos venga con variables más complicadas aún, ¿no? Pero ha sido una estrategia de los gobiernos hacerse los distraídos y todo lo que pueden cerrar canillas de comunicación sin tener a sus representantes políticos discutiendo sobre el tema, ¿no? Perfecto. Alberto, vamos a tener para charlar bastante de esto, y creo que la gente, ayer lo conversábamos, creo con quien, uno de los 2 o 3 que inclusive asumieron responsabilidad, el senador Gandini, que decía que sí, que se habían equivocado, hablaba lo que tú decías, de la elección de medio término. Se va a hablar de otra cosa más allá de los artículos de la LUC. Van a entrar otras cosas en la discusión, y esto la gente tiene que saberlo, porque es lo que se viene. Pero por eso decía que tenemos tiempo para poder conversar. Sí, por suerte nos están ayudando mucho con la agenda, ¿no? Para no aburrirnos. Tenemos otros temas para ver semana que viene, si Dios quiere. Está todo el tema cubano, todos estos temas que no podemos soslayar, pero que estos que hemos tratado sin duda teníamos que dejar una opinión a término, digo, para estar a punto, digo, ¿no? Y como siempre, la enorme alegría de esta comunicación semanal. Un gran abrazo, Alberto, y gracias por estar. Abrazos para todos. Bien, señores, estuvimos conversando con el doctor Alberto Schiavarelli.